Hola. Cuando pensamos en la historia de Jesús, casi siempre la imagen que nos viene a la mente es la de un pesebre en Belén, ¿verdad? Sí, totalmente. Con pastores, una estrella brillante, los Reyes Magos. Exacto, la historia como que comienza ahí. Pero, ¿y si esa no fuera la primera página? ¿Y si para entender de verdad quién es Jesús tuviéramos que viajar mucho más atrás? Muchísimo más. No unos años, sino antes de que el tiempo mismo existiera. Es que esa es la pregunta fundamental. Y para responderla, el apóstol Juan no empieza su evangelio en un establo, sino en la eternidad. En la eternidad, me gusta eso. Los primeros versículos de su libro son como un prólogo cósmico, una obertura que nos presenta al personaje principal no como un bebé, sino como el eje de toda la realidad. Es un viaje al plano original del universo para conocer al arquitecto. Me encanta esa imagen, el arquitecto del universo. Así que hoy vamos a tomar esos primeros versículos como nuestro mapa. Nuestra misión es explorar qué nos dicen sobre la identidad de Jesús antes de Belén. Y no es un dato curioso, es la clave. Justo, es la clave para entender todo lo que vino después. Prepárense porque este viaje nos lleva literalmente hasta antes del principio de todo. De acuerdo, comencemos por el principio, tal como lo hace Juan. Su evangelio arranca con una frase que a cualquiera que conozca la Biblia le sonará muy familiar. En el principio. Es un eco directo del libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Juan nos está conectando intencionadamente con el momento de la creación. Exacto, es una conexión totalmente deliberada, pero la usa para resaltar una diferencia que es crucial. Génesis dice, en el principio Dios creó. Es el relato de una acción que comienza. Ok, un punto de partida. Justo. Pero Juan escribe, en el principio era el verbo. Fíjate que no dice fue creado ni comenzó a existir. El verbo que usa era implica una existencia continua, sin un punto de partida. O sea que... Es como decir, cuando el cronómetro del universo se puso en marcha en el segundo cero, el verbo ya estaba ahí, sin haber empezado nunca. No es parte del evento de la creación, es anterior. Bien, eso ya establece una diferencia enorme. No es algo que aparece en la creación, sino alguien que ya existía. Pero entonces llegamos a esa palabra, el verbo. Suena muy filosófico, un poco abstracto, ¿no? ¿Qué significa exactamente el verbo o, como he leído, el logos en el griego original? Es una palabra potentísima que resonaba tanto en la cultura judía como en la griega. Para los griegos, el logos era la razón divina, el principio que le daba orden y sentido al cosmos. El orden del universo. Exacto. Y para los judíos, la palabra de Dios no era solo un sonido, era una fuerza creativa. Cuando Dios hablaba en Génesis, las cosas sucedían. Hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra de Dios era Dios en acción. Entonces Juan elige esta palabra para que ambos públicos lo entiendan. No está hablando de una palabra que se pronuncia y ya. Mucho más profundo. Podemos pensar en el verbo como la autoexpresión de Dios. Es su plan, su pensamiento, su propósito eterno, hecho manifiesto. Como una idea. Imagina un gran compositor. Antes de que exista la partitura, la sinfonía ya existe completa en su mente. Es inseparable de él. Ese pensamiento, esa idea perfecta, es el verbo. No es otro compositor a su lado. Es la expresión misma de su mente. Es la expresión misma de la mente del único compositor. Entendido. Es la idea antes de la creación, el plan maestro. Pero aquí es donde mi mente empieza a dar vueltas. El versículo continúa. Y el verbo era con Dios. Ajá, ese es el punto. Esto parece introducir una separación. Si era su plan, ¿cómo podía estar con él? Suena a que eran dos entidades, una al lado de la otra. Esa es la confusión más común, y nace de cómo traducimos la palabra con. En griego es pros, y no significa simplemente al lado de, como dos tazas en una mesa. Ok. Implica una relación íntima, una orientación, casi como un cara a cara. Pero para entenderlo mejor, volvamos a la analogía del pensamiento. Tus pensamientos están contigo. Tu conciencia está contigo. Claro. No son otra persona sentada a tu lado en el sofá, pero son inseparables de ti y definen quién eres. Ah, vale. Eso lo aclara muchísimo.
No es una compañía externa, sino una relación interna. Exacto. Entonces, cuando Juan dice que el Verbo estaba con Dios, se refiere a que este plan, esta autoexpresión, residía en la mente y el corazón de Dios desde la eternidad. Precisamente, no era un colega divino, era su propio propósito eterno. La distinción es entre Dios en su esencia infinita, invisible, y su Verbo como su plan revelado, su forma de darse a conocer. Como el sol y su luz. Justo. El sol es esa bola de fuego inalcanzable, pero la luz que emana de él nos permite experimentarlo. Son inseparables, pero distinguimos la fuente y su manifestación. Y justo cuando estamos asimilando esto, Juan lanza la frase más directa y posiblemente más impactante de toda la Biblia. Y el Verbo era Dios. Sin rodeos. Sin metáforas, una afirmación rotunda. Es una declaración de identidad total. Fíjate en la estructura. Era con Dios, establece una distinción. Y era Dios, establece una igualdad absoluta. ¡Wow! Y piensa esto. Juan, como judío monoteísta, creía fervientemente en un solo Dios. Para él, decir que alguien más era Dios habría sido una blasfemia impensable. A menos que fuera literalmente cierto. Exacto. No dice que era un Dios o divino como un ángel. Usa la palabra teos, Dios, en el sentido más absoluto. Entonces, si solo hay un Dios, y el Verbo era Dios, y a la vez estaba con Dios en esa relación íntima, la conclusión es... Es inevitable. Es un círculo lógico que se cierra. El Verbo no es un segundo Dios, es el único Dios haciéndose comprensible. Es la manera en que el Padre Eterno, que es Espíritu Invisible, se revela a sí mismo. Claro. Por eso Jesús más adelante dirá, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está presentando a una segunda persona de una Trinidad. Está diciendo, en mí están viendo la manifestación visible del único Dios invisible. Exacto. Bien, hemos establecido la identidad del Verbo en la eternidad. Existía antes del tiempo, en relación íntima con Dios, y era Dios mismo. Pero, ¿cuál era su función? ¿Qué hacía antes de venir al mundo? Pues Juan anticipa esa pregunta y la responde de inmediato en el versículo 3. Y es una respuesta que, expande la escala a un nivel cósmico. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Uf, esto es mucho más que ser un plan. Esto es ser el agente de la creación. Es ser el arquitecto y el constructor. Este versículo traza la línea divisoria fundamental en toda la realidad. Por un lado está el Creador, que es eterno, y por el otro está todo lo demás, el universo entero que fue creado. Y al decir que el Verbo hizo todas las cosas... Lo coloca de forma inequívoca en el lado del Creador. Claro, es que es una lógica bastante simple, en realidad. Si Él hizo todo lo que fue hecho, entonces Él mismo no puede ser parte de todo lo que fue hecho. Exactamente. Es imposible que se haya creado a sí mismo. Se autoexcluye de la categoría de creación. Y no solo eso, el pasaje añade que en Él estaba la vida. No es que solo apretó el interruptor para que el universo comenzara. Él es la fuente de energía. Él es la batería que mantiene todo en funcionamiento. Y no se refiere solo a la vida biológica, sino a la vida en su sentido más pleno, más eterno. Esto es alucinante. Entonces, la misma mente divina, el mismo plan maestro que existía desde la eternidad, es también la fuerza activa que diseñó las galaxias, los planetas. Y cada ser vivo. La escala es difícil de comprender. Y esa es la intención de Juan, ¿no? Quiere que entendamos la magnitud de quién estamos hablando antes de contarnos lo que hizo después. Precisamente, porque lo que viene a continuación es, si cabe, aún más increíble. Sí, porque hasta ahora hemos estado en el terreno de la teología cósmica, de la eternidad. Pero en el versículo 14, Juan trae todo esto a la tierra de la forma más radical posible. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Este es el momento cumbre. Es el giro de guión de la historia universal. El plan eterno, el creador del universo, el Dios invisible, se hizo tangible. Se hizo de carne y hueso. Se fabricó un cuerpo humano, y este es el nacimiento del Hijo de Dios. Espera, aclaremos esto, porque es crucial. ¿Estás diciendo que el título Hijo de Dios se refiere específicamente a la encarnación, a ese cuerpo humano que nació? Exactamente. Desde la perspectiva de Juan, en la eternidad existía Dios como Padre, como el Espíritu Eterno, con su Verbo, su propio plan.
La filiación, el ser hijo, comienza cuando ese verbo es engendrado en una forma humana en el vientre de María. O sea, que el espíritu de Jesús es el espíritu del Padre eterno. Ajá, Pero su cuerpo es el del Hijo. exactamente. Por eso la Biblia siempre habla del Hijo de Dios, no de Dios el Hijo, como si fuera un título eterno. Es un título que describe la manifestación de Dios en carne. Eso cambia la perspectiva por completo. No son dos seres coeternos, sino un solo Dios eterno que se manifiesta en el tiempo como un ser humano, el Hijo. Correcto. Y por eso se le llama el unigénito. La palabra griega, monogenes, no significa tanto el único engendrado biológicamente, sino único en su clase, excepcional. Ah, ok. Abraham tenía a Ismael, pero Isaac era el hijo único de la promesa. Jesús es el Hijo único y especial de Dios porque es la única vez que Dios mismo se ha manifestado plenamente en un cuerpo humano. Y esa misma frase, ¿y aquel verbo fue hecho carne?, no termina ahí. Concluye con algo que suena muy poético. Y habitó entre nosotros. Suena poético, pero para los oídos de un lector judía del primer siglo, era una imagen con una carga histórica y teológica inmensa. A ver, La palabra griega que Juan usa para habitó es skeno, que literalmente significa puso su tienda o acampó. como una tienda de campaña. Exacto. Y esa no es una palabra cualquiera. Es una referencia directa y deliberada al tabernáculo del Antiguo Testamento. ¡Wow! La tienda que los israelitas construyeron en el desierto y donde la presencia gloriosa de Dios, la Chequiná, descendía y habitaba en medio de su pueblo. Caramba, nunca había hecho esa conexión. Entonces, Juan está diciendo que esa misma presencia gloriosa de Dios que llenaba el tabernáculo, Ahora ha venido a habitar, a acampar, en una tienda de carne humana. ¡qué increíble! Es una afirmación radical. El cuerpo de Jesús se convirtió en el nuevo templo, el lugar donde la humanidad y Dios ya no están separados por un velo, sino que pueden encontrarse cara a cara. Y Juan enfatiza que se hizo carne, sarx, una palabra que subraya la fragilidad, la realidad de su humanidad. No era un fantasma. No, era Dios en un cuerpo tan real y frágil como el nuestro. ¡Wow! Eso significa que el Dios que antes era inaccesible en su gloria, ahora caminaba, comía y hablaba entre la gente. El creador del universo acampando entre sus criaturas. Es el cumplimiento de todo. Por eso otro texto dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte, no un reflejo. Toda la esencia de Dios contenida en un cuerpo humano. Así que este viaje que empezamos antes del principio nos ha traído de vuelta, pero con una comprensión totalmente nueva. La historia de Jesús no comienza en Belén. Para nada. Belén no es el principio de su existencia. Belén es el momento en que el Verbo eterno, que es el creador del universo y es Dios mismo, entra en su propia creación. Es el instante en que el Dios infinito se viste de finitud, se hace visible, palpable. No es simplemente un buen maestro o un profeta. Es el pensamiento eterno de Dios que existía antes del tiempo, el arquitecto de todo lo que vemos y no vemos. Estamos viendo el carácter del Padre. ¿No hay que buscar más? Él es el creador con un rostro humano. Exacto. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Si el Dios que diseñó las galaxias y sostiene las estrellas más lejanas, en toda su inmensidad, consideró que valía la pena hacerse pequeño, vulnerable y humano solo para poder acampar junto a nosotros, ¿qué tan inmenso tiene que ser su amor por cada persona?